Y en medio de estos señalamientos, en medio de estas críticas, que hay que decirlo, no son aisladas y que evidentemente simbran la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido ha renovado su dirigencia y busca así reconfigurarse para encarar las elecciones del próximo año, del 2027. Senadora Carolina Villino, un placer tenerla aquí. ¿Cómo está? Igualmente, Juanma. Muchas gracias. Diputado Federico Dorin, ¿cómo está? Bien, Juan, buenas noches. Saludos aquí al senador. Senadora, una sorpresa lo que está sucediendo en el Movimiento de Regeneración Nacional. Nos lo tuvo que decir Estados Unidos, ya lo habían dicho priistas, ya lo habían dicho morenistas, pero ahora tiene que llegar un país a evidenciar lo que aquí ya sabíamos. Bueno, a mí me parece vergonzoso, Juan Manuel, como país. Creo que lo que está pasando en México no es cualquier cosa. Y lo que no está midiendo, particularmente la presidenta, es a dónde vamos a llegar. Porque hoy salen a la defensa de un indefendible, de un narco, porque finalmente las evidencias las tiene el pueblo de Sinaloa. O sea, ellos están negando algo que todo el mundo sabe desde hace años, que es un secreto a voces. Y además, el proceso que evidentemente va a seguir en Estados Unidos, pues yo no sé a dónde piensa que va a llegar la presidenta. Ella dice pruebas, pruebas. En un discurso dijo 27 veces la palabra pruebas, cuando ellos se han encargado de debilitar el Estado de Derecho, de eliminar la presunción de inocencia, de agregar cada día, porque así lo hizo desde López Obrador, de agregar delitos de prisión preventiva oficiosa. Y me parece que no tienen calidad moral para pedir lo que piden. Mandaron a 92 reos a Estados Unidos sin ningún procedimiento, sin ninguno, sin que tuvieran su derecho tal como lo están pidiendo hoy en día. O sea, ese es el problema cuando legislan y hacen cosas no con visión de Estado, sino con visión de partido. Les pasa esto, termina un boomerang para ellos. ¿Y va a cambiar algo con Ariadna Montiel al frente Morena? Pues ya tengo la respuesta, y fue que no. A ver, ella entra al relevo, es como en el fútbol, cuando te alinean de titular y juegas tan mal que el director te saca al minuto 15. Cuando te sacan antes del medio tiempo, aquí sí que lo hiciste fatal. Bueno, pues Luisa María sí se fue, después de las derrotas de Veracruz y Durango, después de los fracasos de las reformas electorales, después de romper la relación con el PT y con el Verde. Ni siquiera dejaron llegar a volver a romper más platos en el 27. Y llega Ariadna y pues, a ver, no dice absolutamente nada del gobernador de Sinaloa, vuelve a retomar esta cantaleta de la narcosoberanía que tanto defiende Morena. Y yo vi las imágenes, no sé a ti qué impresión te da, parecía un velorio. O sea, normalmente en los partidos, cuando elegimos una nueva dirigencia, pues es un día de fiesta. Entonces la gente sonriente porque hoy tengo un nuevo líder, tengo una nueva lideresa, hay una nueva dirigencia, alguien que te inspira expectativa, sed de triunfo, ganas de... eran zombies, eran muertos vivientes, todos así como fúnebres, no veías los dientes de nadie ni por equivocación. No dijeron, a ver, siempre que tiene una tragedia, sacan un desplegado. No hubo desplegado, no hubo un solo resolutivo del Consejo Nacional pidiendo las pruebas, no dijeron ni media coma en defensa de Rubén Rocha, nada más el gobernador de Baja Sur y el mentecato de Noroña, que bueno, se explica como lo patético que es por sí solo. Entonces, pues además fue un relevo, según ellos, de lo que era una relación rota con el PT y el Verde. Ahora lo que tienen es el peor escenario posible. ¿A qué me refiero? Tienen dos opciones. Si la presidenta y Morena se pone del lado de los narcos del bienestar, nos vamos a quedar sin tratado. Si nos quedamos sin tratado, son 534,000 millones de dólares de exportaciones de México a Estados Unidos el año pasado. Se acaban las exportaciones, se acaba la manufactura, se acaba la industria automotriz. Al campo mexicano lo quiebras, no hay a quien venderle esos productos. Vas a generar una crisis económica de proporciones inéditas en la vida del país. O mandas los narcos del bienestar a que te digan que López Obrador, sus hijos y todos eran los maleteros de los narcos con los que ganaron Durazo, Américo Villarreal, Ramírez Bedoya, Marina del Pilar, Rubén Rocha. Y aparte, porque eso no se ha dicho, estas imputaciones de que la policía levantaba a los informantes de la DEA, los secuestraba y los mataba, te confirma lo que dijo el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que en México sí hay desaparición forzada y que sí las hacen las policías. Cuando decían en la aquiescencia lo mismo que bien dicen, pruebas, pues aquí está su prueba, presidenta, de las policías y de la aquiescencia.
con la que las policías de Morena, las que están en las narconóminas, levantan a los ciudadanos y se los entregan al crimen organizado. Es que más bien lo que necesitan, senadoras, son ojos, ¿no? Porque pruebas hay, nada más ojos que necesitan ver lo que se ha presentado a lo largo de los últimos meses y años. Yo creo que voluntad política y sobre todo tener decencia. O sea, realmente lo que dice Federico es cierto. No aceptaron la recomendación, no aceptaron lo de la ONU. Ahora no aceptan esto. Y ellos sienten que pueden seguir con la narrativa de negar las cosas y también de decir, no, es que pasa esto, estamos todos felices, México está feliz, el pueblo nos apoya. Yo no creo que el pueblo de México apoye que esta violencia que hoy vivimos esté generada por estos delincuentes narcopolíticos que además dan permiso que sucedan, se hacen los que no ven, pactan con ellos, reciben dinero, les ayudan con su policía, con nuestros impuestos. O sea, ¿realmente piensan que la gente puede estar feliz con eso? Pues por supuesto que no. ¿Por qué mandan hoy a Adriana Montiel a presidir Morena? Porque tienen miedo de perder la mayoría en el próximo cambio de la Cámara en el 27. La manda porque ella maneja los programas sociales. Ella hizo todo el trabajo territorial de manipulación de votos a partir de los programas sociales. Ella es la que hace toda esa estrategia de territorio. Ahora ya están abocados a ingresar a más beneficiarios en Chihuahua y en Coahuila. Qué bueno que lo hagan, pero lo peor es que lo están haciendo con una intención electoral. No lo están haciendo con una intención de ayudar a la gente. Si quisieran que la gente prospere, le dan medicinas, le dan una buena atención médica. A los de Sinaloa, que son exportadores de muchos productos, pues son el granero de este país, pues deberían darles garantías para que sigan. Ha reducido, cada año está reduciendo sus exportaciones. Entonces, no es querer ayudarlos, es mantener el poder. Y hoy no solo por la ambición y la corrupción que tienen, sino por el miedo que tienen de que venga alguien que no sea de su movimiento y les descubra sus fechorías. Ese es el miedo. El miedo los está llevando a hacer todo esto que están haciendo. O sea, a mí me parece cínico que manden a la secretaria del Bienestar hoy a presidir ese partido que está putrefacto. Que conoce el territorio, que conoce a los siervos de la nación, que conoce cómo operar en las distintas entidades federativas rumbo al 2027, pero es ese miedo también que los tenía sin sonrisas en el Consejo Extraordinario, porque ahorita fue Rubén Rocha Moya, pero saben muchos, y lo dejó escrito a través de su tuit Rubén Rocha Moya, que vienen por el movimiento. Sabe de lo que está hablando el profesor, ¿no? Sí, y él está amenazando ahí ahora sí que al capo de la chingada con abrir la boca. Pero ciertamente no solo eso. Acuérdate que el embajador Johnson unos días antes en Sinaloa dijo, va a haber noticias. Sí. Y hace, no sé, 5 o 6 meses, todos los periodistas de mayor prestigio en México como tú hablaban de esto que se escuchaba, pero no se podía probar, que era la lista de Rubio. Sí. Y ahora hay muchas columnas a raíz de esta consignación ante las Cortes de Manhattan, de que son más de 70 los nombres, que podrían llegar a 100, de que son muchos gobernadores. Y ya tienes un montón de políticos de Morena, todos justificando si les quitaron la visa, si les congelaron cuentas, si ya está la justicia estadounidense detrás de ellos. Pero fíjate de qué tamaño será su problema. Hoy hicieron lo peor que puede ser tú en política. Si tú eres dirigente de un partido y te acusan a tu gobernador de ser narco, asesino, traficante de armas y aparte desaparecer personas de manera dolosa, tienes 2 opciones básicas. Decir que le respaldas y jugártela con esa persona, que es un poco lo que decían, de pruebas y presunción de inocencia, pero no se atrevieron a votarlo como Morena, porque también tienen la amenaza de que se pudiera declarar a Morena como organización terrorista por sus vínculos con los cárteles del narcotráfico. O los respaldas o te deslindas. No se deslindaron de él, no lo avalaron. Para ellos es como si esto no existiera, como si no se hubieran enterado de que tienen a él, al alcalde y a muchos señalados, y evidentemente pues esto no va a quedar ahí. Decía el otro día Montenegro, Solís Montenegro, que esta fiscalía y que este tipo de casos tienen un porcentaje de triunfo en los juzgados de Estados Unidos del 95%. O sea, es la fiscalía estrella
lo que arma lo suele armar también, que gane el 95% de los casos. Y ante el 95% histórico de casos ganados de este tipo en la Fiscalía, sale la presidenta Sheinbaum a decir pruebas, pruebas, pruebas. Y hoy salen todos estos narcos del bienestar a querer engañar a todo el mundo, como si las mañaneras fueran un escudo. Yo les recuerdo a ellos aquí en tu programa que regatearle la extradición de Rubén Rocha y de todos los narcos del bienestar a la justicia de Estados Unidos es bajo la declaratoria de organización terrorista. Si tú lo ayudas, si haces negocios con él, si le tienes cualquier asistencia, te vuelves sujeto de una responsabilidad penal. Entonces, todos estos que los están defendiendo pueden perder sus casas, sus visas e incluso ser procesados legalmente en las cortes de Estados Unidos por ser un obstáculo para llevar ante la justicia a Rubén Rocha y sus secuaces. Y no les termina de caer el 20. No, hay tal fanatismo en una secta que no logran entender la dimensión del problema que tienen. Y se notó en el discurso, senadora, porque vimos una Ariadna Montiel que dijo lo mismo que decía en su momento Andrés Manuel López Obrador, que lo decía Luisa María Alcalde, todos los presidentes del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo no vi algo nuevo que le propongan al pueblo de México, lo mismo de siempre, contra la corrupción, vamos a ir contra todos ellos, no habrá impunidad, o sea, de una no manera cínica, Juan Manuel, cínica, porque ¿cómo dicen no mentir? Todos los días mienten y cada día de manera más cínica. Todos los días roban. Todos los días traicionan al pueblo de México. ¿O acaso no es traicionar al pueblo de México esto que hicieron? ¿Esto que están haciendo de pactar con la delincuencia? O sea, se comportan como una mafia. Una mafia se protege. Ellos se protegen entre sí, porque si cae uno, caen todos. Si Rocha Moya lo que puso en sus mensajes, lo que ha dicho, es prácticamente una amenaza velada. Este es un ataque contra el movimiento, contra nuestros líderes carismáticos. O sea, quiere decir, les va a tocar a ellos, vienen por ustedes. Y luego todavía se atreve a decir, no, me voy para que no lastimen al movimiento. ¿Por qué no dice que se va? Porque este país no se merece eso. Porque Sinaloa no se lo merece. O sea, no, todo es a partir del movimiento, a partir del partido. Eso es primero que la nación. O sea, es increíble. En esta etapa de la extradición, además nosotros tenemos firmado eso, el convenio de extradición, desde el 78, no se necesitan pruebas. Para eso llevarlo allá, para que un jurado, y no es la misma fiscalía que está viendo la de los otros capos. Inclusive ahí habría un conflicto de intereses si así fuera. O sea, y además no tiene contacto con Trump, porque es contra la ley tener contacto con el Ejecutivo. Allá sí respetan eso. Es decir, lo están haciendo de manera independiente. Pero la presidenta dice pruebas, pues allá mandó 92 testigos que vivieron, que vieron, que estuvieron en las reuniones, que entregaron el dinero. Ella los mandó. O sea, que no esté pidiendo lo que sí tienen. En esta etapa no se muestran las pruebas. Las pruebas más fuertes siempre se muestran al final, en el día del veredicto del juicio. Ese día no puedes sacarlas antes, porque incluso la defensa pues tiene oportunidad de hacer cosas. Entonces, no es así. Entonces, hay una ignorancia y se aprovechan. Hoy sí se ponen morales y hoy sí se ponen el Estado de Derecho, pero si se los dijimos, tengan visión de Estado para lo que están haciendo, no visión de partido. Y la presidenta debería actuar como una jefa del Estado mexicano, no como una jefa de partido político, que es lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Y el debate en el Congreso de Maru Campos dejó de ser Rubén Rocha Moya, ahí sí los papeles cambiaron drásticamente. Sí, drásticamente, porque a ver, también Maru fue una cortina de humo distractora de Fernando Farías Laguna. La presidenta Sheinbaum decidió calumniar a Maru para no hablar de Fernando Farías Laguna, porque ahorita estamos hablando del narco de Rubén Rocha, pero si Farías Laguna termina directo en Estados Unidos como guachicolero del bienestar, y dicen las Cortes de Estados Unidos lo que dice su hermano y el abogado, que los dos operaron por instrucciones superiores, eso también va a terminar cayendo en Palenque, en la finca de la chingada. Y va a ser otra causa penal, porque lo que ha dicho muy bien Carolina es, a ver, la consignación dice, esto es consecuencia de los juicios que empezaron en 2023. Detrás de esto están los testimonios de los Chapitos y del Mayo. A todos los políticos, a todos a los que les haya, imagínate el Mayo, 50 años de narcotráfico,
50 años de políticos corruptos, toda la información que hay ahí. Y estos que bien decía, que se llevaron, entre ellos el chino Brother Wang, el que se le había pelado a la Guardia Nacional y que apareció en Cuba. Claro. ¿Ese a qué se dedicaba? A lavar el dinero del fentanilo, junto con Alfonso Romo, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes al que les lavaba el dinero del fentanilo en México, en la Corte de Estados Unidos, contándote los secretos de los narcos del bienestar, y todavía vienen a pedirte pruebas cuando tienen ahí todas las voces del canto celestial de los narcos. Y esto que dice la consignación lo decía muy bien la periodista Penilia Ramírez en su columna del sábado. Decía, ha visto muchos casos y este está todavía hecho con un rigor que solo las confesiones del Mayo y los Chapitos explican la calidad de la información. Porque, a ver, te voy a poner un ejemplo del PAN, un gobierno del PAN, García Luna. En el caso de García Luna fueron dichos. Se dice, se oyó, fulano dice, no eran imputaciones directas. Ninguno pudo decir en el caso de García Luna, yo a ti te vi, yo a ti te di, yo a ti contigo. Todo eran imputaciones de, es que García Luna había ayudado. Sí, cambia. Pero no eran en primera persona, sino de yo a ti, ¿no? Sino un tercero dice, y un tercero, aquí es, yo te di dinero para ser gobernador y tú me diste la policía y yo tenía el control de tu policía. Es, digamos, inamovible. Entonces, por supuesto que tienen más evidencia que la que nunca habíamos tenido, porque de esos 92 que se fueron en traslado diplomático, ¿no? Incluso Ryan Wedding, el que le lavaba dinero al cártel, al canadiense, también se fue cuando estaba el director del FBI en México. Todos esos ya han cantado y eso es lo que no quieren que se sepa, ¿no? Va a ser una cosa de, bueno, ni en una serie, ni en una narcoserie vas a ver lo que vas a ver en las cortes. Bueno, ya Epigmenio Ibarra iba a tener mucho material para hacer su próxima serie. Eso sí. O sea, y si la apoya el gobierno, pues con mayor razón. No, igual y le presta, cállate, igual le presta otros 150 millones de pesos nuestros y nos queda de ver, ya 300, porque los 150 nunca los pagó. Y para que le salga así la serie, ¿eh? Sí. Te quiero retomar el tema del huachicol fiscal, porque Estados Unidos manifiesta que de ahí se han financiado estos narcos, que es una fuente de financiamiento muy importante. Entonces, está relacionado, por supuesto, pero además con esto también financiaban sus campañas. ¿Por qué inmediatamente que llegó la presidenta empezó a apropiarse el Poder Judicial, de la Fiscalía y de todo? Porque tenían miedo. Pero, más allá de México, hay países que están afectados, que se sienten lastimados por el daño que le hacen a su población, al pueblo, como diría la presidenta, ¿no? Al pueblo de Estados Unidos. Entonces, ahí no les gustó. Ahí es cuando la puerca tuerce el rabo, porque ellos tienen el control sin duda en México. Por eso dicen, no, ya la fiscal Carnala va a juzgar y va a hacer la investigación. Sí, como con Hernán Bermúdez, que ni sentencia tiene y ya lleva guardado ahí. No, pero así podemos señalar de todo. Todo lo que los escándalos que han sucedido. Y los que vienen, los controlan. Claro, ellos tienen el control absoluto de todo. O sea, destruyeron toda la autonomía que durante años no fue fácil irla construyendo, todavía con defectos, pero en lugar de mejorarla, la destruyeron. Pues y yo nada más agrego breve, y van a pagar la factura de lo de Cienfuegos. El estadounidense que armó el caso contra Cienfuegos, se llama Terrence Cole, era agente de la DEA en México. Hoy ese estadounidense ya no es agente de la DEA, es el director de la DEA. Así que ahora los casos los debe tener hechos con mayor rigor, y ya sabe la DEA que no puede confiar en ningún acuerdo con que serían juzgados en la justicia mexicana, porque el Cienfuegos, qué ironía, el karma de Cienfuegos lo van a pagar Andrés Manuel, sus hijos, Rubén Rocha, Durazo, Américo y todos los narcos del bienestar, porque no van a volver a confiar en ellos para que se les aplique justicia mexicana por Cienfuegos. Diputado Doring, muchísimas gracias. A ti, Juan Manuel. Senador Villano, muchísimas gracias. Y no se pierda el día de hoy a las 11, un especial que tenemos para usted.